¿Qué creo que pasaría si se descubre alguna forma de vida? Ya lo he dicho, estábamos hablando del James. Me dicen que subí un video sobre el James Webb. No recuerdo haber hecho un video sobre el James Webb, pero he hablado del James Webb. Acaba de llegar al punto de Lagrange 2, donde va a estar en órbita. No está en el punto L2, sino que se pone en órbita alrededor del punto L2. Un poco más complicado. Lo publiqué en el correo hace 2 semanas, los puntos Lagrange y por qué funcionan como funcionan. Pero no está para descubrir formas de vida. Pero si se descubre alguna forma de vida, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Descubriremos que la vida es posible en otros lugares del universo y que no somos un caso aislado, que siempre sería interesante saber si somos un caso aislado, o sea, si la vida en nuestro planeta es un caso aislado, o si es posible, si hay mecanismos químico-físicos tales que la vida tiene que surgir cuando se dan ciertas condiciones. Eso es lo más importante que vamos a poder descubrir, porque no nos vamos a poder poner en comunicación con otras formas de vida. Están muy lejos, todos. Todos están muy lejos. Entonces, yo creo que es importante que sepamos si en el universo hay otras formas de vida, pero no vamos a podernos comunicar. Siempre hay alguien que dice que las emisiones de televisión de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín son las primeras que salen al mundo, con Hitler ahí como canciller de Alemania, y son las que salen al espacio, porque las ondas de radio rebotan en la ionosfera. ¿La ionosfera? Creo que sí. Bueno, rebotan en una de las capas de la atmósfera, y por eso uno puede oír radio de onda corta, puede oír radio de onda corta a los japoneses en la noche, cuando no hay mucha interferencia. Pero las ondas de radio sí salen de la Tierra, entonces hoy sí, dentro de 200 años, los extraterrestres van a ver a Hitler inaugurando las... No, porque las ondas se degradan, la transmisión se degrada y se convierte en ruido al paso del tiempo y al irse ampliando y al hacerse más débil, porque toda emisión de radio, de ondas de radio de televisión, va a irse extendiendo y por lo tanto haciéndose más débil conforme más se extiende, porque se extiende en 3 dimensiones. Entonces, es muy difícil que nos pongamos en contacto con otra forma de vida, porque todas están tan lejos que no se puede, que no vamos a llegar a tener sus señales, que no van a llegar a tener nuestras señales, y por supuesto viajar a otros planetas habitados se ve bastante difícil considerando las limitaciones de la teoría de la relatividad. Entonces, lo más importante es saber qué función, qué papel tiene la vida en el concierto universal, si es posible esperar que la vida prevalezca en el universo o si depende solo de nosotros, que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Tenemos que colonizar lo que podamos de nuestro alrededor, que serán Marte, Europa, Io, las lunas, Titán, las lunas de los grandes gigantes gaseosos, donde podríamos quizás buscar un futuro.